Listo. Listo. Muy buenas tardes. Venimos compartiendo en este momento un espacio muy agradable donde ya sabes que necesitas afinar para el estudio universitario a distancia. Ahora, para continuar con los próximos espacios de participación en esta Feria Vocacional Virtual 2020 UNED, vamos a ver a echar una mirada al mundo laboral en un área con funciones muy versátiles, como lo es el área empresarial. Por ello, el tema que nos reúne en este momento nos ofrecerá una visión sobre la preparación de gerentes para los retos de las empresas actuales y será compartido en esta ocasión y expuesto por Lorenzo Chacón Arrieta. Él es abogado, trabajador social, coach certificado y psicólogo industrial. Además, también es docente de la maestría de Administración de Empresas desde el 2016 y la doctora en Economía Julia Vargas, también con un doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, administradora de empresas, contadora pública, directora y docente también de la maestría en Administración de Empresas desde el 2011. Así que un gusto de tenerles por acá y compartir este espacio de reflexión y de conocimiento sobre un área que para muchas y muchos podría representar una opción para continuar sus estudios universitarios en la UNED. Les dejo en compañía de los expositores. Vamos a también obtener preguntas o si tienen algún aporte mediante el chat, con mucho gusto lo pueden hacer y estamos para servirles en este precioso espacio. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Como nos decía Yolín, nosotros somos Lorenzo Chacón y Julia Lee, somos parte de la Maestría en Administración de Empresas y hoy queremos hablarles del reto que significa el formar gerentes para el contexto actual. Permítame compartir con ustedes la presentación y ya vamos a dar inicio. De todos modos, tal vez me adelanto yo mientras esto se organiza, doctora. La idea es compartir otro enfoque que dista mucho de los números duros y fríos, sino con un enfoque más humano, que son las tendencias modernas que tienen las organizaciones hoy por hoy. ¿Qué está buscando la gente en sus líderes? ¿Qué está buscando la gente en sus lideresas? De tal suerte que no solo tengan conocimientos técnicos o fuertes duros, sino que tengan esas otras habilidades necesarias para la vida, como las habilidades blandas. Vamos a ver varios enfoques del mundo empresarial y vamos a tratar de entender la empresa desde una perspectiva más humana, que es hacia donde se están orientando los esfuerzos de las organizaciones hoy por hoy, tratando de hacer como digo, una organización más sensible, más oportuna y que aproveche y explote el talento humano con el que cuenta y lo potencialice y lo desarrolle. Doctora. Bien, muchísimas gracias. Nosotros, pues, nuestra inquietud como docentes y responsables de formar a los líderes que están asumiendo las organizaciones, tanto públicas como privadas, hemos estado siempre pendientes de cuáles son esos retos que tienen las organizaciones actuales y, por tanto, los gerentes actuales. Ha cambiado muchísimo el mundo empresarial. En el pasado probablemente la competencia era muy poca, la información era más de difícil acceso, eran menos los productos, la información tanto para las empresas como para los consumidores y para el resto del mundo no llegaba tan rápidamente. No obstante, todos sabemos que estamos en un momento particularmente diferente, ¿verdad? Constantemente entran nuevas empresas, constantemente entran nuevos servicios, nuevos productos a ofrecerse en el mercado y constantemente estamos en riesgo de perder nuestra competitividad. Y bueno, resulta que en esta gran responsabilidad están quienes lideran las organizaciones, ¿verdad? Que vean cómo ha cambiado el mundo, que incluso antes se hablaba de gerentes y normalmente nos imaginábamos a un hombre de traje entero y ahora resulta pues que fácilmente podemos imaginar una mujer, podemos imaginar gente joven y podemos imaginar gente con ropa más relajada que un traje ejecutivo. Dice un estudio reciente que hizo Deloitte que hay 7 nuevas realidades en las empresas. Tenemos organizaciones exponenciales. Esto lo ha dado la Big Data, la Internet de las cosas y todas estas tecnologías que nos hacen que tengamos tantísimos datos que podemos obtener muchísima información e ir creciendo muy aceleradamente. Pero también eso implica unos retos inmensos para todos nosotros. Tenemos que estarnos reinventando de por vida. Antes era muy normal que una persona estudiase una carrera y se quedase ejerciendo esa carrera para el resto de su vida y probablemente nunca más volvió a tocar
un libro o una revista. No obstante, en la actualidad empezamos estudiando una carrera, algunos hacen 2 o 3 carreras más y tenemos que estar constantemente actualizándonos y formándonos en otras áreas. Dice Castells que en la actualidad estudiamos una carrera y al final de nuestra vida al menos hemos incursionado en 10 carreras diferentes. Tenemos una fuerza de trabajo diferente en el sentido de que incluso en el pasado era muy normal que las personas arrancaran su vida laboral en una organización y terminaran en esa misma organización. Hasta sus hijos con frecuencia pasaban a ser de alguna forma herederos de los puestos en esas empresas para las que habían trabajado y era todo un honor. En el contexto actual eso ha cambiado muchísimo. A veces dicen las personas que es porque las generaciones actuales son más volátiles y tienen menos deseos de afiliarse a una organización, pero también tenemos que entender que es que son las organizaciones las que han cambiado mucho la forma de contratar a las personas. Muchas personas ya no entran a la planilla, sino que se les contrata por servicios profesionales y por periodos cortos, solamente para cumplir un objetivo y en cuanto termina pasan a atender otras organizaciones. Hablamos de los freelance, ¿verdad? Hablamos también de que nos sucede muchísimo con las generaciones nuevas que están ingresando, que antes nos decían los estudiantes que ingresaban, yo estoy deseando ser el gerente general de una gran empresa. Nuestros estudiantes en la actualidad tienen otras expectativas y así lo vemos en las organizaciones. Nuestros estudiantes dicen, vea, yo soy médico, pero yo no me veo siendo médico toda la vida, yo quiero emprender, tener mi propia empresa. O yo estudié Derecho, pero yo no quiero estar en una oficina 18 horas diarias. Yo quiero también tener vida de familia, quiero viajar, quiero ser más libre. También tenemos el otro aspecto de la tecnología, el talento y la transformación. Resulta que el conocimiento cambia aceleradamente y las organizaciones necesitan de las habilidades de las personas para estar generando nuevas ideas, generando nuevos bienes, nuevos servicios que den valor agregado y que las personas quieren consumirlos. Tenemos también el gran reto que probablemente en el pasado no era tan fácil que la información circulara. Ahora las redes sociales y todos los medios de comunicación son lapidarios en esa parte. Cuando una organización no se comporta de forma ética con su gente o con sus clientes, eso rápido nos damos cuenta. Entonces vemos cuando pasa el terremoto de Sichuan o cuando sucede el inicio de la pandemia, que hay organizaciones que dicen, mantengo a mis empleados a pesar de la emergencia, ¿verdad? Y la gente se empieza a solidarizar y entonces dicen, esa empresa la voy a ayudar porque es una empresa que tiene ética. Igual sucede en el ámbito laboral. Rápido nos dicen, esa empresa es terrible, como trabajar para esa empresa es terrible, o incluso dentro de la misma organización, mire, ir a trabajar con esa persona es una locura, el ambiente de trabajo es inhóspito, o más bien esa persona es genial para trabajar porque genera muchas oportunidades y genera un ambiente armonioso. Y las empresas pues tienen que ser muy ágiles a la hora de adaptarse, porque vemos que el contexto cambia rápidamente y lo vimos en el momento de la pandemia. Si bien es cierto, fue una circunstancia muy particular, también es cierto que hubo organizaciones de muy vieja data que no lograron adaptarse y se murieron. Y hubo gente organizaciones que lograron sostenerse y más bien se han robustecido, ¿verdad? Entonces, eso habla de cuánta agilidad necesita la empresa actualmente. Y el tema de la innovación, que es hoy por hoy lo que las organizaciones andan buscando para poder mantenerse competitivos, bueno, toca incluso la vida humana, ¿verdad? Sabemos que fácilmente ahora las investigaciones, la investigación y el desarrollo toca hasta la parte de la vida humana y pues por eso la innovación tiene que ser regulada para que sea en beneficio de la sociedad y no más bien en perjuicio de ella. Entonces tenemos que las personas que lideran las organizaciones en la actualidad requieren de algunas competencias. En el pasado, tener un título universitario me abría las puertas y casi que a fe ciega yo sabía que iba a obtener un puesto muy importante. Sin embargo, en la actualidad, los conocimientos teóricos son muy importantes porque no podemos empezar a desarrollar la curva de aprendizaje porque sería una locura. Pasaríamos toda la vida apenas aprendiendo lo que ya otros han desarrollado.
Entonces, son muy importantes esos conocimientos teóricos prácticos que me den las herramientas para poder tomar decisiones. Pero resulta que las competencias sociales han venido a tomar un rol muy importante cuando se quiere buscar una persona que lidere una organización o una persona que lidere un grupo de trabajo. Ya no me interesa, sí me interesa el título, pero más me interesa cómo es esa persona. Y la conjunción de estas dos habilidades, de las competencias sociales y de los conocimientos teórico-prácticos, son las que me permiten desarrollar las competencias conceptuales. Es decir, esas habilidades de identificar nuevas alternativas, nuevas oportunidades y cómo poderlas desarrollar. Lorenzo, por favor, cuéntanos un poco. De hecho, en la maestría enseñamos a nuestros estudiantes la pirámide para poder ser un buen líder o una buena lideresa. Esa pirámide contiene 3 elementos fundamentales que tienen relación directa con lo que está haciendo la presentación en este momento. Por ejemplo, si usted va a dirigir un negocio financiero, se supone que usted debería tener ese conocimiento técnico para poder manejar ese negocio financiero, el core del negocio. Estamos completamente de acuerdo y eso nadie se lo va a discutir. Ahora, tenés que tener otro piso. Les enseñamos de otro piso. ¿Cuál es el otro piso de esa pirámide? Ya tenés el conocimiento técnico. Ahora, ¿qué necesitas? La capacidad para la toma de decisiones. Y eso se lo da a usted la experiencia, que no necesariamente es aprendida en la universidad propiamente hablando, pero sí que es el desarrollo de todas esas habilidades, de todas esas experiencias, de todas esas tragedias que en algún momento se configuraron como tales, que hoy son una oportunidad y te dicen las cosas se pueden hacer de esa manera. Y como base de esa pirámide y en forma fundamental, estamos enseñando en esta maestría y en el mundo de los negocios, en las organizaciones modernas o las que se precian de ser modernas, cómo lidiar con los demás en la organización, que eso es fundamental, porque al final de cuentas son las personas las que configuran esa organización, son las personas la ventaja competitiva de esa organización o puede ser el acabose de esa organización. Nosotros desde la maestría estamos haciendo un enfoque empresarial diferente en el que le estamos diciendo a las personas, ¿necesitas conocimientos técnicos? Sí, necesitas experiencia, pero también necesitas valorar, poder agenciar el trabajo con otras personas. Y aquí lo más complicado es enseñarle a las personas cómo ser una buena persona, un buen líder, o cómo revisarse a sí mismo de cara a esa oportunidad de mejora, porque son procesos intrínsecos al individuo y de alguna manera la persona tiene que tener la conciencia de esa oportunidad de mejora. Las competencias sociales vienen a ser ese complemento tan necesario que en el mundo de los negocios se requiere aparejado a los conocimientos técnicos para poder sacar el negocio adelante. Hoy por hoy sabemos que el fin de un negocio puede venir de cara de que las personas no tengan ese compromiso. Y la innovación, por ejemplo, que yo lo hablaba el otro día con la doctora Lee, que se ve lo ven como una estructura, como parte de una estructura, puede ser más bien un eje transversal en que las personas que están en esa organización, motivadas, llenas de pasión, llenas de orgullo de pertenecer a esa organización, le den esa ventaja competitiva. Tanto así que la inversión que hagan nuestros gerentes, nuestros líderes, nuestras lideresas en el mundo de las personas, es una inversión que al final de cuentas reditúa en la ventaja, en los indicadores de éxito de la organización. Entonces, cómo estamos llevando la parte más humana, afianzando la parte más humana en el proceso de aprendizaje, es lo que está marcando la diferencia en esta maestría de negocios y de empresas que está manejando la UNED en este momento. Doctora. Gracias. Bueno, entonces, como nos decía Lorenzo, tenemos un conjunto de habilidades, de competencias que requerimos para poder liderar en el contexto actual. Y tenemos dos ejes muy importantes que están intrínsecamente vinculados en ese liderazgo que hay que desarrollar. Uno de ellos es la estrategia, que mucho hemos hablado siempre de la estrategia, que es ese rumbo que se nos define hacia dónde tiene que ir la organización, que se plasma en planes, en objetivos y en metas, y la cultura de la organización, la cultura de su gente, cómo se comporta su gente, cuáles son los valores, las creencias, las actitudes de la gente. Y resulta que estos dos factores están intrínsecamente relacionados. Uno no funciona sin la otra. O sea, podemos tener la mejor de las estrategias que si no logramos alinear a la gente de la organización a conseguir esta estrategia, no lo vamos a lograr. Resulta que esa cultura organizacional, decía Peter Drucker, que la cultura debe comer, desayunar todos los días estrategia. Es decir, tiene que estar la gente dentro de la organización muy empapada, muy
afiliada, haber firmado ese contrato psicológico con la organización, con la estrategia para que todos juntos caminemos por conseguir los objetivos y las metas que se han planteado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por qué es que es tan importante este componente humano. Y en este componente humano, pues, obviamente el líder, la persona que lidera la organización, los equipos de trabajo, tiene un rol fundamental. De la estrategia no vamos a profundizar porque ya todos sabemos que es la que define hacia dónde va la organización y es sobre la cual deberían de alinearse todas las personas en sus acciones y en la toma de decisiones para poder alcanzar el éxito de la organización. Y la cultura, que es el orden social que prevalece dentro de la organización. Cómo piensa nuestra gente, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus costumbres, cómo pensamos, cómo reaccionamos, cuáles son las historias que se cuentan. Y bueno, ambos factores, como dijimos antes, están vinculados al liderazgo. ¿Qué hace la persona que está liderando para conseguir que ambos factores se alineen y se alineen en forma exitosa? Y vemos cómo las personas que antes se veían como el recurso humano, y recuerdo cuando yo empezaba a estudiar que se decía que recursos humanos era un staff de la organización, hoy por hoy las personas que están en la gestión de los recursos humanos se sientan en la mesa de la gerencia principal, porque tiene que estar muy bien enterada cuál es la estrategia para que todo el desarrollo del recurso humano vaya alineado hacia allá, para que las competencias que buscamos en las personas que vamos a poner de líderes que vamos a contratar para llevar a cabo las actividades, las funciones, los trabajos, sean las personas que cumplan con esas condiciones que necesitamos para lograr el éxito de la organización. Bien, y entonces vemos aquí es donde está el kit de la situación. Por muchos años hemos formado gerentes empresariales que saben mucho de finanzas, que saben mucho de mercadeo, que saben mucho de producción, pero no tanto de la parte de la cultura organizacional. De hecho, cuando nosotros buscamos el tema de cultura organizacional, no es algo que se explotara tanto o que se viera tanto dentro de los programas de educación. Y resulta que hoy por hoy es eje fundamental del éxito de las organizaciones. Ese es punta de lanza de la persona que quiera tener éxito como gerente, ¿verdad? Y tenemos ¿qué es la cultura organizacional? Es ese conjunto de elementos que definen cómo se comportan las personas dentro de la organización. Se trata de esas historias y esos mitos que contamos dentro de las empresas. Bueno, resulta que, no sé si han escuchado comentar que Steve Jobs se montaba al ascensor y depende de su estado de humor, la persona que fuera a la par le podía decir que estaba despedida. Entonces, imagínense qué podía sentir una persona que trabajó en Apple, muy prestigioso, pero la zozobra de que si me encuentro al jefe en el ascensor, eventualmente me puede despedir si no está de buen humor. O cuando dicen que es que el jefe de tal lugar le gusta rodearse de chicas bonitas porque le gusta tener un harén. O por el contrario, cuando dicen que la persona que lidera ese grupo le gusta tener gente inteligente y gente capaz y es una persona muy solidaria. Esos mitos son parte de la cultura organizacional. Pero además tenemos esos símbolos. ¿Cómo vemos a las personas que están dentro de la organización? Es que los jefes siempre tienen los mejores lugares, siempre tienen las ventanas, el aire fresco y los demás estamos hacinados en el rincón y en la parte más oscura y húmeda. O resulta que más bien se trata de una organización que busca un buen ambiente para todos. Son esos rituales y rutinas. Cuando hablamos de los rituales y rutinas podemos hablar desde dos perspectivas. Desde la parte positiva, por ejemplo, cómo actuamos cuando atendemos un cliente, qué es lo que hacemos siempre, si es que tenemos la costumbre de que siempre que hay una consulta de un cliente le vamos a responder inmediatamente. Pero también hay otros que son negativos. Es una organización donde se permite el bullying, es una organización donde prevalece el machismo, es una organización donde prevalece y puede crecer la persona que lleva el mejor chisme. Luego tenemos la estructura de poder. Bueno,
Resulta que la estructura de poder no necesariamente está alineada a la estructura organizativa. A veces la persona que está en la cabeza o a veces la persona que se asume que es el líder no es la persona que está decidiendo, porque no tiene la capacidad de decidir, sino que se mueve a través de lo que otras personas puedan decir. O resulta que es una persona que más bien, como decía una vez que vi un cartel muy interesante que decía que el buen líder no es el que todo lo sabe, sino que el que se sabe rodear de las personas que le pueden ayudar. Bueno, es una persona que realmente se deja ayudar por las personas que conocen cada uno de los temas. Y la estructura organizacional, hablamos de una estructura muy rígida, muy vertical, donde cada uno actúa en forma independiente como silos, o más bien hablamos de estructuras que son más planas, más articuladas, más flexibles, donde podemos estar, donde mejor podamos cumplir nuestro rol, donde más cómodos nos sintamos y donde mejor podamos desempeñar nuestras funciones. ¿Y cómo son los mecanismos de control? ¿Cómo se da el sistema de control? Resulta que es muy estricto, que yo no me puedo mover de mi lugar, ni siquiera para ir al baño, o que me cuentan el tiempo exactamente para ir al baño, que tengo que 5 minutos. Resulta que si hago un buen trabajo, se me premia de una forma satisfactoria, o da lo mismo que yo sea un buen colaborador. Si cometo un error, hay sanciones fuertes, a pesar de que los errores son parte de las personas que trabajan, o más bien se ven como oportunidades de mejora. Todo esto, ¿cómo se configura todo esto? Es una responsabilidad de las personas que lideran, ¿verdad? De cómo se definen los ambientes de trabajo, y es ahí donde necesitamos que los líderes actuales, los gerentes actuales desarrollen sus fortalezas en crear esta cultura organizacional sana y de verdad que permita a la organización crecer. Entonces estamos hablando de que ambientes de trabajo para crecer como personas y para que la misma organización crezca, necesita de aspectos como el respeto, como la ética, la creatividad, el promover el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la empatía, la inteligencia emocional para mantener el control y el propiciar ambientes físicos y emocionales que sean armoniosos. Adelante, Lorenzo. De hecho, pensando un poco sobre ese concepto de inteligencia emocional que engloba a los demás, si quiere, más bien es como una gran sombrilla sobre la que descansan los demás conceptos. Es importante que la persona reconozca cuáles son las oportunidades de mejora, la persona que quiere liderar. Lo explico de esta manera. Tradicionalmente se nombra líder que tenga cierta experiencia técnica o cierto expertise técnico. Lo que pasa es que se piensa que el liderazgo de esa unidad o de esa organización es algo que es intuitivo y no necesariamente. Hay ciertas otras habilidades que se requieren para poder manejar el buen rumbo de la organización, obtener los números necesarios de éxito o la rentabilidad que se requiere, que dependen de otros aspectos que no se enseñan en la universidad. Entonces la gente parte de un hecho de que de por sí ya lo trae. Incluso estamos hablando de modelos de gestión por competencias, que nos dicen que debes de tener ciertas habilidades que usted dice, a mí no me la dieron en un cartón. A mí no me dijeron que tenía capacidad de líder, que yo no era creativo. A mí no me dijeron que yo tenía la capacidad de comunicarme en forma asertiva. Esos conocimientos que vienen desarrollando las ciencias sociales hace bastante tiempo se están integrando hoy para decirle a la persona, ¿sabe qué? Revise cuál es su oportunidad de mejora. Ya sabemos que tiene el conocimiento técnico y precisamente ahí es donde está el reto. Porque afuera hay cientos de oferentes con el mismo currículum que usted. Técnicamente tienen el mismo título. De hecho, yo en forma de jocosa le digo a mis estudiantes, ¿qué tiene usted de ventaja competitiva sobre sus compañeros para que yo lo contrate a usted y no contrate a sus compañeros? Entonces me dicen, Jay, tengo un título de máster en administración. Ajá, sus compañeros tienen uno. De hecho, aquí hay 50 personas que tienen uno. ¿Qué tiene usted de diferente? Entonces empiezan a revisar y van siempre las habilidades técnicas. Lo que menos me pueden decir es, yo soy un comunicador asertivo por excelencia. Yo soy capaz de decirle a las personas cuál es la oportunidad de mejora sin herirse sus susceptibilidades y más bien sacarle la ventaja a esas personas o de desarrollarlas. Yo soy empático, tengo la capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Yo tengo un alto nivel de inteligencia emocional y leí un artículo el otro día que se habla incluso de un coeficiente de adaptabilidad hacia futuro. Entonces usted es una persona que se puede adaptar al cambio en forma rápida, en forma oportuna. Entonces me dicen, y es que eso, ¿cómo lo aprendo? Bueno, es que la vida no pasa en vano. Esas experiencias que nos han pasado nos enseñan cosas. Lo que pasa es que los líderes y las lideresas de hoy
no están haciendo una introspección, o su mayoría, no generalizo, una introspección para revisar cuál es la brecha que tienen que salvar a partir de las experiencias que han tenido y cuál es la oportunidad de mejora que pueden concretar de tal suerte que se convierta en alguien deseable para la organización. Porque hay que tener algo claro, si no eres deseable para la organización, eres prescindible de la organización. Y la organización va a buscar otra persona que te sustituya. El 80% de las veces te contratan por el perfil técnico, pero el 80% de las veces te despiden por tu actitud hacia el trabajo o la relación con los demás. Entonces, en la maestría y en el mundo de los negocios actuales, se le enseña a las personas cómo ser un buen ser humano. De tal suerte que primero, para ser un buen líder, tienes que ser una buena persona. Y hay que estar revisando eso. Las organizaciones modernas están apostando por el bienestar de su ventaja competitiva. ¿Y cuál es su ventaja competitiva? El talento humano con el que cuentan. Están desarrollando el talento humano porque sienten que, no sienten, se ha demostrado, y como lo vamos a ver en el video a continuación, que las personas pueden, si se sienten en un entorno saludable, en un entorno un poco violento, en un entorno de desarrollo, se pueden entregar por completo y adquirir ese contrato psicológico tan necesario para la organización. Y una organización que apuesta por el bienestar de su gente es una organización que también está haciéndose el endomarketing y el employer branding para atraer al mejor talento que quiera trabajar en esa organización. De eso se trata, de una inversión sostenible para que todo el mundo, la organización esté bien y la organización a la vez produzca. Doctora. Hoy en día existe una enorme presión sobre los trabajadores debido a la cantidad de trabajo e información que deben gestionar. Porque trabajamos con personas de diferentes disciplinas y porque siempre estamos conectados gracias a la tecnología que nos acompaña a cualquier sitio, trabajando con personas que están al otro lado del mundo, no hay un esfuerzo real en las organizaciones por delimitar estas fronteras y decir, esto es lo que esperamos de ti y no queremos que te esfuerces más allá de tus límites. Cuando existe un acuerdo implícito de este tipo y cada vez se exige más, las personas pueden llegar a colapsarse ante la presión. Un reciente estudio en psicología cognitiva ha descubierto que la felicidad y el bienestar no son cosas que nos venga bien tener, son esenciales. Cuando estamos en un estado mental positivo, es cuando la mente humana es capaz de explorar nuevos conceptos y crear nuevas conexiones. Y ese es el momento en el que estamos más abiertos a otras personas. Hemos descubierto que el bienestar no es solo importante para el individuo, sino que es fundamental para la organización. La razón de su importancia es que en la economía del conocimiento y creatividad en la que nos movemos, dependemos de otras personas para estar en un estado mental positivo, para poder dar lo mejor de nosotros en nuestro trabajo. Cuando hablamos de bienestar, puede que se asocie con un spa, o irnos de vacaciones, o estar en una clase de yoga, pero esos conceptos están vinculados a evadirse. Es como si para sentirse bien tuviéramos que escapar de nuestra vida diaria, cuando lo que estamos proponiendo es que se puede experimentar un completo bienestar en el espacio de trabajo. Es importante moverse a lo largo del día. Es importante que nos preocupemos por nuestro cuerpo, por lo que comemos, por lo que hacemos, por cuánto ejercicio hacemos a lo largo del día. Pero también es importante saber que somos parte de la arquitectura. Somos elementos físicos del espacio. El espacio nos habla sin decirnos una palabra. Nos dice lo que deberíamos estar haciendo, lo que nos está permitido hacer y lo que no. Si quieres alentar a las personas para ser más sociales y crear comunidad, tienes que crear espacios que digan, esto es una comunidad. Estos son espacios destinados a que tengas conversaciones privadas. Aquí tienes un espacio para celebrar algo. Aquí hay un espacio para compartir información públicamente. El espacio puede perfectamente dar un mensaje y promover el bienestar. De todas las recomendaciones sobre bienestar que existen, y existen muchas, hemos identificado 6 que son fundamentales e indispensables. La primera es conciencia, ser plenamente participativo. La segunda es autenticidad, ser realmente uno mismo. La tercera es la noción de pertenencia, la noción de construir fuertes conexiones con los demás. La cuarta es propósito, sentir que lo que haces tiene un propósito global. La quinta es optimismo, cómo vemos el mundo desde una mente positiva. La última es vitalidad, que es lo que hacemos para mantener el cuerpo sano y también lo que nos impulsa a hacer grandes cosas. Muchos investigadores se han centrado en tratar de comprender no solo el lado preventivo, cómo evitar que las personas se estresen, se agoten y necesiten cogerse una baja, sino cómo podemos hacer que las personas vayan no de -5 a 0, sino de 0 a 10.
¿Cómo podemos ayudar a las personas a crecer? Una de las cosas que realmente inspiraron nuestro trabajo fue pensar cómo podemos hacer que las personas se marchen de la oficina más saludables que cuando llegaron. Si estamos enfermos, deprimidos o preocupados, no vamos a tener la habilidad mental y emocional para realizar el trabajo creativo y colaborativo que se nos está demandando hoy en día. El bienestar es realmente la clave. Porque lo que las organizaciones están pidiendo a las personas es que den todo de sí mismas, y eso solo puede suceder si estamos bien. Bien, y hemos estado hablando finalmente de cómo crear espacios armoniosos, organizaciones armoniosas y sanas para el crecimiento de su gente. Cómo hacer que las organizaciones realmente sean exitosas, y para eso requerimos de que quienes sean líderes sean buenas personas. Recientemente leíamos un artículo de Harvard Business Review que decía que las buenas personas son las que pueden ser buenos líderes. ¿Por qué? Porque finalmente la esencia sale. En cualquier lado, en cualquier actividad que desarrolles, tu esencia va a salir. Si no eres una buena persona, la esencia de que no eres una buena persona va a salir, va a trascender. Pero si eres una buena persona, vas a buscar siempre el bienestar de tu gente, y esto va a hacer la diferencia, va a ayudar a que la organización crezca. Nosotros sabemos que es común el hecho de que no es fortuito que a nosotros nos llegue una persona y nos diga, la estoy pasando mal, en el trabajo estoy recibiendo mucha presión, me están agrediendo, el ambiente es inhóspito. Es muy normal, es muy frecuente, más de lo que nosotros sabemos. Y por eso, dentro de la maestría, si hay algo que siempre hemos dicho, es que cuando nosotros formamos a quienes van a asumir los liderazgos en las diferentes organizaciones, ahí está nuestra responsabilidad para la empresa, para los colaboradores, pero también para la familia de los colaboradores y para todas las personas que están alrededor. Porque cuando nosotros tenemos un mal ambiente de trabajo, no solamente se nos inhibe a ser mejores colaboradores, sino también se da un efecto dominó, y seguimos llevando ese mal ambiente a nuestros amigos, a nuestras familias, al supermercado donde pase a hacer las compras, y eso es parte de lo que tenemos que cambiar. Las organizaciones no necesitan líderes autoritarios, no necesitan capataces, necesitan personas que quieran ayudar a los demás a ser mejores, y dentro de ese propósito de ayudar a los demás a crecer, a ser mejores, a sentirse satisfechos con lo que hacen, a sentir que están siendo partícipes en la construcción de algo, están trabajando en su propio éxito y en el éxito de la organización. Vamos a ver un momentito una experiencia que es muy interesante, porque esto se da con frecuencia perdón, aquí estoy. Esto se da con frecuencia en Barcelona. Son unas competencias que hay sobre perdón, pero aquí estoy. Bueno, perdón, no pude compartirlo. En Barcelona en Cataluña se dan unas competencias de torres humanas. Estas torres humanas implican que se van subiendo personas en grupos, afianzándose con los brazos y con las piernas, hasta crear torres que llegan a alcanzar hasta más de los 10 metros de altura, ¿verdad? Y cuando vemos esa formación, nosotros no logramos identificar el líder. Y en esa formación tenemos que tener claro que los más fuertes tienen que estar abajo en la base para que puedan sostener, y los más chicos y los más jóvenes tienen que subir a la cúspide para que puedan llegar hasta allí y sin maltratar tanto sobre los que van subiendo.
Y realmente quien dirige eso no es la persona que va para la cúspide, no es la persona que se va a ver. Y esa es una parte que nos cuesta muchísimo como líderes, el entender que no tengo que ver, que en la medida en que permita a los demás mejorar, crecer, desarrollarse, desarrollar habilidades, desarrollar nuevas competencias, en esa medida los colaboradores van a estar más satisfechos y vamos a poder lograr mejores cosas con la organización. Adelante, Lorenzo. Sí, de hecho estaba pensando en esa oportunidad de mejora que tenemos a nivel personal. Yo lo explicaba hace un rato en otra charla que estaba dando, y es a modo jocoso. Voy a ser lo más respetuoso que me permita mi carácter para poder explicarles la oportunidad de mejora que deben de tener estos líderes modernos que les estamos enseñando la maestría cómo desarrollar esas habilidades. Yo siempre acompañaba, en paz descanse, a una tía mía a la iglesia, y mi tía se peleaba la Biblia con las demás damas de la iglesia por leérsela al cura. Orgullosa, cual si hubiese ganado una batalla, salía con la Biblia debajo del brazo mientras me decía al oído: ¿viste a esa cómo viene vestida? ¿Viste a aquel si la mujer les da vuelta? ¿Viste al otro? Por supuesto, mi tía tenía esa oportunidad de mejora inconsciente porque ella pensaba que no estaba haciendo nada malo, que sus actuales no tenían nada dañinos. O sea, no sé si me doy a entender. Probablemente, y voy a intentar explicarlo de una mejor manera, la oportunidad de mejora que la organización requiere se trabaja desde lo interno del individuo. Hablamos desde la inteligencia intrapersonal de Daniel Goleman y Howard Gardner, y enseñamos a los estudiantes y a las estudiantes cómo pueden descubrir cuál es esa oportunidad de mejora en el ámbito personal, porque la parte técnica ya la está desarrollando con haber ingresado a la maestría. Y le decimos incluir a las personas, una vez que se gradúe, continúe actualizándose, porque el mundo de los negocios es eso, una constante en evolución del conocimiento. Pero en la parte personal suya, cómo convertirse en alguien que inspire, alguien que motive, alguien que usted quiera seguir, una persona que usted diga, ese es mi jefe, ese es mi líder, y por él o por ella yo lo acompaño porque el proyecto de vida que está planteando para la organización es el proyecto exitoso. Una persona que genere confianza, y eso se nos da el conocimiento técnico y la experiencia, pero una persona que además estimule el crecimiento y el desarrollo, rompiendo paradigmas de formación que nos habían dicho que antes había que crear seguidores, que les estamos mostrando a nuestros estudiantes que hoy no tienes que crear como líder seguidores, sino tienes que crear más líderes y más lideresas que sean especialistas en los diferentes campos, que te apoyen en la gestión que estás buscando para que la carga no caiga solo sobre usted. Estamos enseñando a la gente a ser buenas personas, mejores personas, que superen las brechas que tienen que cerrar, que se convierta en una versión de ellos más acabada y más deseada para las organizaciones, y de paso sean personas felices y sanas, porque no podemos llevar personas con altísimo nivel de estrés a ocupar puestos de poder, porque a la larga son bombas de tiempo. También les enseñamos que el liderazgo no radica en la estructura de la organización formalmente hablando, sino en el puesto como tal. ¿Qué estamos tratando de hacer? Integrar esas habilidades blandas como la empatía, la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, la capacidad de la negociación o la negociación efectiva y múltiples otras dentro de lo que están en las tendencias mundiales diciéndonos. Que hoy por hoy incluso autores como Marta Ayes nos hablan de los modelos de gestión por competencias, que nos dicen, ¿saben qué, señores? No solo necesitamos a alguien que sepa de contabilidad, sino alguien que sepa manejar un equipo de trabajo, que sepa hacer equipos de alto rendimiento y que alcancen metas en corto plazo o en largo plazo, pero que sean efectivos a la hora de hacer su gestión. Estamos enseñando a las personas a ser buenas personas, y con eso logramos grandes líderes. Doctora. Bien, entonces me imagino que muchos esperaban que les fuésemos a hablar de que vamos a formar gente expertas en toma de decisiones financieras, expertas en toma de decisiones de producción. Sí, les enseñamos muchas de esas herramientas, les enseñamos cómo aplicarlas. Pero un cambio importante en esta visión de las empresas es enseñarles a ser mejores líderes. Y enseñarles a ser mejores líderes no necesariamente está en la parte que diríamos dura, sino más bien en la parte blanda de la organización, que con frecuencia la dejamos de un lado y no la reconocemos bien. Sin embargo, las organizaciones están reconociendo, las organizaciones exitosas han reconocido que el éxito que pueden alcanzar, lo pueden alcanzar a partir de su gente, a partir de ese ambiente que tenga, a partir de esa cultura organizacional. Incluso nosotros sabemos que en el contexto nacional, ver un ambiente de trabajo como el que tenemos en la pantalla no es frecuente. Todavía es muy difícil que se pueda esperar que la gente acepte que tengamos espacios lúdicos, espacios flexibles de
trabajo, que haya una interacción más amplia, que no me tengan que estar contando el tiempo que estoy sentado en la silla, porque no necesariamente estoy siendo productivo. Resulta que más bien la parte creativa del cerebro se activa cuando yo no estoy sentada pensando en qué hacer, sino más bien cuando estoy en actividades lúdicas. Entonces, es una forma diferente de ver las organizaciones, es una forma diferente de ver el mundo, es una forma diferente de abrir espacios para que las personas tengan un mejor ambiente de trabajo y con ellos se puedan desarrollar mejor, puedan tener un mejor ambiente de vida y de paso venir a colaborar con la organización para que sea mucho más exitosa. Dice Richard Branson, que es un exitoso empresario británico, que si cuidas a tus colaboradores, ellos también cuidarán tu negocio, porque eso implica que yo quiero pertenecer a esa organización, quiero ser parte de la organización, quiero que me cuenten, quiero ser parte de esa gente, ¿verdad? Y vemos que algunos permanecen en sus trabajos porque, bueno, en el momento, por el momento es lo que hay, pero no necesariamente están dando todas sus posibilidades, todos sus potenciales, porque no necesariamente se les está cuidando. ¿Tienes algo más que agregar, Lorenzo? Al final de cuentas es una relación simbiótica en la que yo potencio a mis colaboradores y colaboradoras, y vea que no hablamos de otro concepto que no sea quien colabora conmigo, en la búsqueda de su desarrollo personal. Con ello obtengo un contrato psicológico bastante fuerte que le va a permitir a la persona defender como socio activo de la organización los intereses de la organización, y que a la larga va a redituar en los indicadores de éxito de la organización, y a la vez va a atraer gente que quiera trabajar en mi organización porque es una organización prestigiosa, y a la vez le va a abrir oportunidades de negocio con otras organizaciones, incluso hoy en el marco de la responsabilidad social empresarial que está tan de moda, y entonces voy a tener un ganar-ganar. Yo hago una inversión, no es un gasto en el bienestar de mi gente, hago una inversión en mi oportunidad de mejora y ganamos todos en ese sentido. Tengo una organización feliz, sana y en la que desea la gente trabajar y no de la que la gente quiere huir, porque además tiene líderes de alta talla que nos permiten a nosotros poder confiar en ellos y además que nos inspiren. Yo siempre le digo a la gente, usted sabrá como líder que lo ha logrado cuando en ausencia suya a usted lo defienden sus colaboradores, pero en ausencia suya a usted lo destruyen o le dan la espalda, usted ha fallado como líder. Revise cuál es el mensaje que usted está dando, sea consecuente con el discurso. Si quiero que lleguen temprano, yo llego temprano. Si quiero que sean personas felices, yo soy feliz. Yo al final de cuentas, yo soy el faro que guía a esas personas en la senda que estamos transitando, y yo estoy inspirando. Además, recuerde una cosa, solo vino a esta vida a ser feliz, no a ser mártir. Entonces trate de hacer feliz a los demás que estén cerca suyos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos poder tenerlos en algún momento dentro de nuestra maestría. Nuestro deseo es hacer profesionales sensibles, personas que quieren generar mejores condiciones de trabajo, mejores ambientes para alcanzar las metas de su organización. Pero esto además redunda en el bienestar de las familias, del país. Hay que dejar de un lado el ego y el querer siempre ser el primero y el querer siempre figurar, y más bien darle oportunidad a sus colaboradores, que de eso se trata el secreto, de dar espacios, apoyar a los demás para que crezcan, para que también ellos me ayuden a crecer a mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo y doña Julia, por esa increíble, ¿verdad?, disertación y exposición. Efectivamente, el tema, pues, es una mesa servida, definitivamente, para entender qué gran espacio es el que tienen en sus manos al formar personas que van a trabajar en una empresa con otras personas, cómo potenciar a ese grupo de colaboradores, cómo podemos entender que no es solo algo, como lo decía Lorenzo al principio, ver los números, ver las proyecciones, ver las metas frías, tal vez detrás de un contador, detrás de un publicista, detrás de una gerente, sino entender que hay un grupo de seres humanos, de colaboradores que están también con un sinfín de
retos, ¿verdad? Y oportunidades de mejora. Pues puedo, a manera de resumen, rescatar frases muy enriquecedoras para las personas que tienen en su plan de vida formarse a nivel profesional con ustedes, ¿verdad? Y es cómo preparar a esas personas en formación en habilidades, en destrezas, cómo la cultura y el componente humano siguen siendo un factor preponderante, ¿verdad? Para potenciar la estrategia y no solo la estrategia como tal en una empresa. Y también cómo dando paso a la cultura organizacional podemos entender que un buen líder en realidad debe ser un buen ser humano y a la vez esto nos va a dar un resultado maravilloso que es un buen ambiente organizacional. Efectivamente y a manera muy concreta, estamos buscando formar profesionales en administración de empresas, en dirección de empresas, en recursos humanos, en contabilidad, pero que logren un bienestar integral, no solo para sus compañías, para sus empresas, sino también para sí mismas y a sí mismos. Así que muchísimas gracias por esta gran experiencia compartida del trabajo que ustedes hacen en su maestría y que estamos seguros que estas personas jóvenes que están pensando y optando por una carrera en el área de administración o personas ya ejerciendo su carrera van a tomarnos como una opción de gran calidad, como es un posgrado de la UNED, que sigue ofreciendo personas también formadoras constantemente actualizadas y que quieren formar unos excelentes profesionales. Así que les agradecemos enormemente todo el aporte y no tenemos consultas, pero creo que estamos completos con esta disertación del día de hoy. Este webinar ha sido muy enriquecedor y les agradecemos a todas y todas las personas que nos observaron también en el Facebook Live. Así que les dejamos la inquietud para que nos sigan acompañando el día de mañana en este maravilloso espacio de encuentro vocacional y que nos tengan a la UNED como una de sus opciones, se los agradecemos también, ¿verdad? Estamos para servirles, estamos para aportarles en esta carrera vocacional y pues estamos también para formar grandes profesionales. Así que desde la UNED, desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil, ha sido un gusto tener estos espacios. Cerramos por el día de hoy por acá. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias, Yolín. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.